No sé si alguna vez te has topado con alguien como la que voy a describir. Es una persona que la primera vez que lo conoces te quedas impresionado. Habla acerca de la palabra de Dios, tiene mucho conocimiento teológico. Es evidente que ha escuchado muchas predicaciones, muchas enseñanzas, que ha leído muchos libros, que ha ido a muchas conferencias. Y es increíble las conversaciones que tienes con esa persona. Le encanta hablar de la palabra de Dios, le encanta hablar de cosas teológicas. Te quedas impresionado y dices, quiero pasar más tiempo con esta persona, pero conforme pasa el tiempo y estás con esa persona más, si lo ves en diferentes contextos, empiezas a detectar ciertas cosas que como que no cuadran. Quizás hay mucho orgullo, quizás ves que siempre está teniendo conflictos con otras personas. Y después de ya cierto tiempo te das cuenta que esa persona tiene un lado oscuro, que tiene quizás incluso una vida secreta, que vive en pecado. Y esos hábitos de pecado realmente le dominan. Y todas sus conversaciones religiosas, todo su conocimiento teológico, todas esas conferencias, todos esos libros, todo es solamente una fachada que cubre una triste realidad. Y es que esa persona no es un discípulo auténtico de Jesús. ¿Has conocido alguna vez a alguien así? Es probable que sí. Pero es muy probable, todavía más, que muchos de nosotros no somos así. Puede ser que muchos de nosotros somos como esta segunda persona que voy a mencionar ahora. Es una persona que asiste a la iglesia con frecuencia. Es una persona que incluso puede ser miembro de la iglesia, se lleva bien con los hermanos de la iglesia, disfruta de las amistades de la iglesia, incluso le gusta llegar a la iglesia a cantar, le gusta escuchar las predicaciones. Pero cuando analizamos su vida, nos damos cuenta que aunque quizás no tiene grandes y horribles pecados como la primera persona, tampoco hay mucha vida espiritual en él. No lee su Biblia, ora de vez en cuando y mayormente antes de la comida, de la cena, del desayuno. Si analizamos su forma de entretenimiento, vemos que ve los mismos programas, las mismas series, las mismas películas que el mundo inconverso, escucha la misma música que el mundo inconverso. Vemos que su carácter pues es un poquito difícil, pero quizás no exageradamente. En sus relaciones interpersonales tiene conflictos con las personas que le caen mal, se lleva bien con las personas que le caen bien. Pero en su vida vemos que hay ciertos pecados, no graves, pero los tolera, los practica, son parte de su vida. Sí, va a la iglesia, sí, escucha los sermones, sí, es parte de la membresía. No es un vil pagano, pero su vida cristiana realmente hace lo mínimo indispensable. Se conforma con lo básico. Cumple. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿esa persona es un discípulo auténtico de Jesús? ¿Conoces a alguien así? ¿Eres así? Tenemos que hacernos esa evaluación y realmente a veces es difícil saber. A veces nos cuesta identificar quiénes son discípulos auténticos de Jesús. Miramos un grupo como este y pensamos, bueno, todos serán discípulos auténticos de Jesús. ¿Será realmente así? A veces incluso nos cuesta saber si nosotros somos auténticos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos viendo las cosas equivocadas, porque estamos mirando las cosas superficiales y es probable que el día de hoy hay algunas personas que están aquí, que están convencidas de que ellos sí son discípulos de Jesucristo, están llenas de confianza, realmente creen que son salvos, pero ¿realmente lo son?
¿Realmente son seguidores de Jesucristo? También hay otros aquí que quizás el día de hoy tú estás lleno de dudas. Tú no sabes si eres discípulo de Jesucristo y te sacude la incertidumbre. Crees que sí, pero nunca puedes estar seguro. Bueno, el pasaje de hoy puede hablar a esas dos clases de personas, porque en el pasaje de hoy vamos a encontrar algunas señales de cómo nosotros podemos identificar si somos realmente seguidores de Jesucristo. Y ese ha sido el tema de los últimos capítulos de Lucas. Recordarán que Jesucristo en Lucas capítulo 6 llama a los 12 discípulos y después de llamarlos les da el sermón del monte. Y ahí explica cómo vive un discípulo auténtico de Jesucristo. Y luego él recorre las ciudades del norte de Israel y va acompañado de grandes multitudes, de personas que quieren escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús sabe que aunque le acompañan y le dicen Señor, Señor, no hacen lo que Él dice. No practican la vida como Cristo dice que realmente deben vivirla. Y entonces, para nosotros el día de hoy queremos intentar contestar la pregunta, ¿cómo podemos identificar a un discípulo auténtico de Jesús? ¿Cómo podemos identificar a un discípulo auténtico de Jesús? Y esta es una pregunta que no es solamente teórica para otras personas, esta es una pregunta que deberíamos de hacernos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo identificar si yo soy un discípulo auténtico de Jesús? Y veremos 3 señales de auténticos discípulos de Jesucristo. Los primeros 3 versículos nos van a dar la primera señal. Y es curioso porque este pasaje conecta con el pasaje anterior. Si recuerdan, la semana pasada el hermano Andrés predicó sobre la mujer que era una mujer de mala vida, de mala fama, pero que había llegado con Cristo y mientras Jesucristo estaba acostado comiendo, ella había regado sus pies con lágrimas, se había lavado sus pies con su cabello y había ungido sus pies con perfume. ¿Se acuerdan de eso? Era una mujer que se sabía pecadora y era de mala fama, pero recibió el perdón de sus pecados. Ahora, en estos 3 versículos encontramos que Jesucristo menciona a otras mujeres, Lucas menciona a otras mujeres que están siguiendo a Jesucristo. Nos dice en el versículo 1 que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 discípulos iban con él. Pero no solamente los 12 discípulos. Nos dice en el versículo 2 que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Mujeres como ¿quién? María, que se llamaba Magdalena, era de la ciudad de Magdala. ¿Pero qué tipo de mujer era María Magdalena? Era una mujer que había tenido 7 demonios. ¿Cómo habrá sido la vida de una mujer con 7 demonios? Pero Jesús la había sanado, Jesús la había rescatado y ahora ella sigue a Jesucristo. Nos dice que Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Aquí estamos viendo 2 mujeres de los extremos opuestos del estatus social. Una mujer endemoniada, pero también una mujer casada con un hombre importante, intendente de Herodes. Seguramente una mujer de muchos recursos. De hecho, cuando nosotros estuvimos en Israel, estuvimos en Magdala, y hay una sinagoga, los restos de una sinagoga en Magdala, que está elaborada, desarrollada, arreglada de una manera bastante lujosa, y es de los tiempos de Jesucristo, y muchas personas entienden que esta mujer, Juana, probablemente fue la que mandó construir esa sinagoga. Pero nos dice también que venía otra mujer, Susana, qué buen nombre, ¿verdad? Excelente. Pero también dice que otras muchas, que le servían de sus bienes. Ahora piensa un momento en esta situación. Jesucristo está viajando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Probablemente este recorrido le está llevando semanas y semanas.
Y estas mujeres están dejando todo para ir y seguir a Jesucristo. Quieren escuchar la enseñanza de Jesucristo. Diríamos, bueno, es fácil que María Magdalena lo haga, pero Juana es de un estatus social elevado. Pero ella está dispuesta a dejar su estatus social y seguir a Jesucristo. Y además está dispuesta a usar sus recursos económicos para servir a Jesucristo, para que Jesucristo y sus discípulos tengan que comer, tengan sus necesidades básicas cubiertas. Lo hace con generosidad de corazón, lo hace con el deseo de servir a Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Porque ella también entiende que es una mujer que ha recibido un gran perdón, y porque ha recibido un gran perdón, ella ama a Jesucristo y está dispuesta a seguir a Jesucristo y a servir a Jesucristo. Y esa es la primera señal que identifica al discípulo auténtico de Jesús. El discípulo auténtico de Jesús sigue y sirve. Sigue y sirve a Jesús. ¿Qué tal tú? Tú que te identificas como un buen discípulo de Jesucristo. Te pregunto si realmente estás siguiendo a Jesús. Te pregunto si tú estás dispuesto a dejar tus amistades, a dejar tu vida de pecado, a sacrificar tu posición social porque tú amas a Jesús y quieres seguirlo. Cristo se vuelve lo más importante para ti. ¿Estás dispuesto a dejar tus metas económicas, tus objetivos profesionales, poner esos a un lado y servir a Jesús? Hay personas que están dispuestas a servir a Jesús con tal que no les cueste mucho. Pero el discípulo auténtico sigue y sirve a Jesús. Y esa palabra servir aquí tiene una connotación bastante práctica. Tiene que ver con el dinero. Una de las maneras en que nosotros sabemos si somos discípulos de Jesucristo es en cómo usamos nuestro dinero. ¿Estás dispuesto a usar tus recursos económicos para el progreso del Evangelio? ¿Estás dispuesto a invertir en la obra de Dios aun cuando quizás tú tienes necesidades? El discípulo auténtico invierte, sacrifica, sirve a Jesús de manera alegre. Le encanta dar a Jesucristo. No es seguir a Jesús de labios solamente. Se ve en cosas muy prácticas como la economía familiar. Es una señal de un auténtico discípulo de Jesús. Sigue y sirve. Pero no solamente sigue y sirve. Hay también dos señales más. La siguiente señal la vamos a ver en esta parábola que Jesucristo cuenta, que todos nosotros conocemos. Ahora, el hecho que todos nosotros conocemos la parábola es peligroso. ¿Por qué? Porque vas a llegar a la parábola y ya me la sé. Entonces yo quiero que dejes a un lado todo lo que tú sabes acerca de esta parábola y que tú intentes escuchar o leer esta parábola como esas primeras personas en el primer siglo, mientras caminaban por los campos polvorientos de Nazaret y de Galilea, que tú intentes escucharlo como ellos lo habrán escuchado. O quizás que te pongas en el lugar de Teófilo, ¿verdad? El que recibe este evangelio de manos de Lucas. ¿Cómo lo habrá entendido Teófilo? Cuando primero lo lee, ¿qué habrá pensado? Ponte, por favor, en esa situación. Y Jesucristo cuenta esta parábola, nos dice el versículo 4, a una gran multitud. Una gran multitud. Venían gente de todas las ciudades alrededor, venían para escucharle predicar. Su fama había recorrido esa región, había levantado a un joven de la muerte en Naín. Querían estar ahí, querían escuchar sus enseñanzas, y entonces Jesucristo les da esta enseñanza. Y es un cuadro típico de la vida cotidiana que todos ellos podrían identificar. De hecho, quizás la mayoría de ellos habían sido el sembrador en algún momento. Dice Jesucristo, el sembrador salió a sembrar.
que siembra su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Aquí vemos la primera clase de tierra. Van a ver 4 tipos de tierra. Y aquí tengo una foto. Cuando nosotros fuimos a Israel hace un año, pasamos por Nazaret y han recreado la ciudad de Nazaret como habrá sido la aldea de Nazaret cuando era el tiempo de Jesucristo. Y esta es una foto de esa recreación. Y noten que hay estas laderas de la montaña y es ahí donde hacían sus sembradíos, pero luego hay unos caminos que están entre los campos. Y ahí sobre ese camino cae parte de la semilla. Pues ¿cómo es ese camino? Pues no es una tierra suave, no ha sido arada, no ha sido preparada. Y entonces cuando cae la semilla ahí por ese lugar, bueno, primero las personas caminan por ahí, entonces van a pisar esa semilla, pero luego como la tierra es dura, no podrá penetrar en la tierra y entonces vendrán las aves y se comerán la semilla. ¿Ok? Bien. Esa es la primera clase de tierra. ¿Qué tal la segunda? Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque tenía humedad. La segunda clase de tierra es un poquito más receptiva, pero en Israel hay una característica de la tierra, es una tierra muy rocosa e incluso en esta foto, ahí mismo, en la misma aldea de Nazaret, pueden notar que de mano derecha hay como una piedra, ¿verdad? Y lo que sucede en Israel es que en ciertas zonas hay esa piedra que tiene como una capa de tierra por encima de la piedra, pero es una capa delgada y a veces sube la piedra y a veces baja la piedra. Y entonces cuando la semilla cae sobre esa tierra, entonces empieza a crecer, pero no puede profundizar la raíz. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando sale el sol se seca, porque no alcanza la humedad, porque debajo está la piedra. Esa es la segunda clase de tierra. La tercera tierra cae en tierra que se ve bien y de hecho parece que es fértil en cierto sentido, pero nos dice que cae entre espinos y los espinos absorben toda la humedad que hay ahí en ese lugar y entonces ahoga la semilla. Parece que va a crecer, empieza a crecer y luego muere. No hay fruto. Pero el versículo 8 nos narra la cuarta clase de tierra. Nos dice aquí que otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto. ¿Qué tipo de fruto? Abundante. Llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Fin del sermón. Y todo el mundo hace, ¿qué? ¿Entendiste? No entendí nada. Yo tampoco. Oye, es que hace una semana lo escuché predicar un sermón ahí en Capernaum sobre un monte. Fue increíble, lo entendí todo. Pero ahora no entendí nada. Bueno, así le pasa a veces a los rabinos. Tienen enseñanzas buenas, otros días no les va tan bien. Parece que hoy Jesús no estaba al 100. No le salió tan bueno el sermón. No, la verdad, no me gustó. No entendí nada. A veces nos pasa, ¿verdad? Pero Jesús aquí tenía una lección, una enseñanza. Y mientras muchos lo escuchaban y no entendían, muchos incluso quizás se quejaban. Los discípulos de Jesús tampoco entendían. Se acercan con Jesús, tienen la ventaja. Ellos tienen contacto directo con el Maestro. Y nos los imaginamos quizás ya después de la enseñanza, sentados alrededor de la fogata por la noche, cenando.
y alguien le dice a Jesús, Jesús, ¿qué rayos significa esa parábola que enseñaste? No entendimos nada. No comprendemos. ¿Qué es lo que eso significa? Y en el versículo 9 los discípulos le preguntan qué significa esta parábola. Y la respuesta de Jesucristo es interesante. ¿Por qué? Porque primero les dice por qué está enseñando en parábolas. Antes de explicarle el significado, les dice por qué. Y en el versículo 10 distingue entre dos tipos de personas. Dice, a vosotros, noten esa palabra, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, hay vosotros y hay otros. Los vosotros han recibido de Dios, ha sido dado por Dios el conocer los reinos de Dios, los misterios del reino de Dios. A los otros les habla en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El primer grupo ha recibido un don increíble de Dios. El don de ver, el don de escuchar, el don de entender. Ellos tienen acceso a mayor revelación, mayor explicación. Y Jesucristo ahora les va a dar la explicación. Ya no van a tener solamente la parábola, ahora van a tener la explicación de Jesucristo. Los otros solo tienen la parábola. Para ellos, la enseñanza de Jesucristo va a ser un acertijo indescifrable. No entienden, no comprenden. Y esto nos confunde un poquito, pero es algo que Dios ha estado haciendo ya por siglos. De hecho, esta frase de Jesucristo alude a Isaías 6, 9 y 10, donde Dios le dice a Isaías y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El ministerio de Isaías tenía como parte de su intención engrosar el corazón de Israel, que no entendieran, que no supieran lo que Dios estaba diciendo, que esa enseñanza les cegara más los ojos, endureciera su corazón y tapara sus oídos. Y sabes, eso es lo que sucede muchas veces con un discípulo falso de Jesucristo. Se siente bien porque está cerca de Jesús. Escucha la enseñanza. Se felicita porque él sí estuvo para escuchar la enseñanza, pero no entiende. Sus ojos están cegados a su condición real. Él se siente bien, pero no es seguidor de Jesús. Esos son los otros. Pero a los vosotros, a los auténticos discípulos de Jesucristo, Dios les ha dado ojos para ver, oídos para entender, un corazón para realmente comprender los misterios del reino. Y tenemos que hacernos una evaluación nosotros. ¿Somos de los vosotros o somos de los otros? ¿A qué grupo perteneces? ¿Tienes oídos para oír? ¿Tienes un corazón que comprende? Y lo que vamos a entender más adelante en este pasaje es que cuando tú tienes esta clase de oídos para oír, no solamente oyes, pero haces. La enseñanza te ha cambiado tanto que tú practicas lo que Dios dice. Y todo depende de nuestra respuesta a la palabra. ¿Cómo respondes cuando llega la palabra a tu vida? ¿Cómo respondes? La mayoría de nosotros, incluso los que estamos sentados aquí, escuchamos la predicación, decimos, me gustó. Hoy no estuvo tan buena la enseñanza. Y luego nos vamos a casa y no hacemos lo que Dios dice.
Y eso significa que no somos auténticos discípulos de Jesús. Esa es la realidad. Los otros oyen, pero los vosotros, los que están dentro del círculo de Jesucristo, los que son auténticos discípulos, oyen y hacen. Y Jesús va a explicar esto. ¿Con qué? Con la parábola. La parábola nos habla de las tierras. Entonces, ¿qué es esta parábola? Bueno, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay dureza en su corazón, la palabra no penetra. Y entonces no hay respuesta. Esta semana hablábamos con Daniel y Avi. Nos contaban un poquito del contexto en Indonesia. Es difícil. Las personas no escuchan. Rechazan la palabra de Dios la gran mayoría. Hace unas semanas tuvimos a David Martínez aquí, nos contaba de España, cómo es en España y el contexto en España, ¿cuál es? Es un país ateo en su mayoría. Y si no es ateo, es católico. Es un país materialista donde las personas por instinto, por naturaleza, son duras y rechazan la enseñanza de Jesús. Así es este terreno. Satanás roba la palabra antes de que tenga la más mínima oportunidad de echar raíz. Y así es a veces cuando compartimos el Evangelio. ¿Conoces a personas así? Les has compartido el Evangelio una y otra vez y su corazón es duro. Bueno, gracias a Dios no todos los corazones son así. Nos va a dar la segunda y la tercera tierra y es curioso porque estas dos tierras son parecidas, son muy parecidas. Y son parecidas en este sentido, que tienen una respuesta inicial positiva. La segunda tierra es esa tierra que tiene la capa de tierra, pero luego el estrato de piedra. Al principio llega la piedra, la semilla, se recibe la palabra con gozo, nos dice. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Hay una respuesta inicial, se ve muy bien, parece que todo va bien. Y has conocido luego a personas que llegan los problemas y ¡pum!, abandonan. ¿Lo has conocido? ¿Eso de qué es señal de no ser un auténtico discípulo de Jesucristo? Luego nos dice que hay la tercera clase de piedra, de tierra. Son personas que reciben la palabra otra vez, parece que la reciben bien, pero las distracciones de la vida son tan grandes, son muchas. Hay tantas cosas bonitas en este mundo para ellos. Sí, les gusta la palabra de Dios, pero también les gusta demasiado el fútbol y las fiestas y el dinero y las amistades y su carrera y su estatus social y el sexo y el alcohol y sus amistades y todo eso es todavía mejor que Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí están. Pero al rato se van. Y el resultado es que ninguno de estos dos da fruto. No hay fruto. No hay fruto. A mí me llama la atención. Si son tan parecidas estas tierras, ¿por qué Jesucristo menciona dos tipos de tierra? Y creo que es por esta razón. Entre esas multitudes que le seguían, no había tanta gente de esa de la primera clase, esa gente dura. Pero sí había muchos de esta clase. Muchos de esta clase. Que estaban recibiendo la palabra, estaban escuchando y parecía que las cosas iban bien por el momento, pero Jesucristo sabía que la mayoría de ellos no eran discípulos auténticos de Jesús. Querían escuchar, pero sus vidas no daban fruto. Y yo me pregunto, hermanos, ¿pudiera ser así entre nosotros también? ¿Pudiera ser así entre nosotros también?
Que llegamos el domingo y aquí el auditorio se llena con 160, 180 personas y nos sentimos bien cuando se llena el lugar y nos sentimos bien porque nosotros vinimos a la iglesia, pero que seamos como este tipo de personas con una respuesta inicial, pero es superficial solamente y nuestras vidas no van a dar fruto. Esa es una realidad que puede estar sucediendo en Iglesia Bautista La Gracia. Algunos dicen, oye, pero Jesús dice que creen. Sí, pero tenemos que entender que en la Biblia hay fe falsa. Hay fe falsa. Y el Evangelio de Juan nos habla de esto. Jesucristo mismo lo demuestra. En Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, encontramos las siguientes palabras. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. La palabra griega, el verbo griego es pisteo. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba, y la palabra es la misma, es pisteo. Ellos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Jesús no creía en su fe. Porque Jesús sabía que esa era una fe falsa. Pero Jesús mismo no se fiaba, no creía en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que sucede? Estas personas llegan, estas personas dicen que creen en Jesucristo, pero Jesucristo sabe que su fe es una fe falsa. No les ha transformado, no les ha regenerado. Es una fe superficial que no trae salvación. No son discípulos auténticos de Jesús. Pero gracias a Dios hay una tierra más. Es la tierra buena, es donde cae la semilla, es buena tierra, ha sido arada, ha sido preparada y cae la tierra y la semilla en la tierra y empieza a profundizar en la tierra y entonces la semilla da fruto. Jesucristo lo describe así: son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Noten esa palabra, retienen, no la escuchan inicialmente y luego abandonan. No, retienen la palabra oída y su vida da fruto, pero ese fruto es con perseverancia, no es momentáneo, sino es duradero. Esta es la vida del auténtico discípulo de Jesucristo. Personas que escuchan la palabra, pero no solamente escuchan la palabra, reciben la palabra, pero no solamente reciben la palabra, retienen la palabra. Y no solamente retienen la palabra, pero en su vida la palabra rinde fruto. Y aquí está entonces la segunda señal de un discípulo auténtico de Jesús. Retiene la palabra y ¿rinde qué? Rinde fruto. El discípulo auténtico de Jesús retiene la palabra y rinde fruto en su vida. Esta es la evidencia de ser un verdadero, un auténtico discípulo de Jesucristo. No que recibiste la palabra solamente, sino que recibiste y perseveraste en la palabra. No que oíste y te gustó la palabra. No, oíste, te gustó, pero luego tu vida dio fruto, rindió fruto. Esa es la señal, no por un momento, sino retuviste la palabra y perseveraste en la palabra y el fruto siguió en tu vida. Esto es el discípulo auténtico de Jesús. Hermano, amigo, miembro de la iglesia, te pregunto, ¿tu vida da evidencias de que tú eres un discípulo auténtico de Jesús? ¿Tu vida ha rendido fruto? Es curioso porque los siguientes versículos, algunos entienden que como que están fuera de lugar, pero realmente cuando tomamos estos versículos a la luz de este pasaje encajan perfectamente. ¿Cuál es la enseñanza? Mira, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. En otro pasaje, en otro evangelio, este pasaje habla del evangelismo. Pero aquí no habla del evangelismo.
¿De qué habla aquí? ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que el fruto es tan evidente que es como una lámpara que resplandece y todos lo van a ver. Ese es el fruto de la vida del discípulo auténtico de Jesucristo. Todos lo ven. No se puede esconder. Por eso el versículo 17, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Si realmente esa palabra cayó en tu corazón, penetró en tu corazón, se arraigó en tu corazón y creció en tu corazón, ¿qué va a suceder? Va a salir, no puede ocultarse esa palabra. En otro evangelio Jesucristo dice que cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón es como una ciudad asentada sobre el monte, no se puede ocultar. Cuando la palabra de Dios llega genuinamente, auténticamente a tu vida, llega y nadie lo puede esconder. Todos lo van a ver. Se va a dar a conocer. Va a salir a luz. Y entonces tenemos que preguntarnos si nuestra vida está resplandeciendo de esta forma. Si tu vida está dando tanto fruto que todo el mundo lo está viendo. Que nadie tiene dudas. Y Jesucristo en el versículo 18 nos da una severa advertencia. Mirad pues cómo oís. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene esta clase de fe, esta clase de respuesta a la palabra, se le dará ¿qué? La vida eterna. Y a todo el que no tiene esta clase de respuesta y esta clase de fruto en su vida, se le quitará lo que piensa que tiene. Tú puedes estar sentado aquí. Tú estás seguro que tú tienes la vida eterna. Y Jesucristo dice, tu vida da fruto. Si tu vida no da fruto, cuidado que te pueden quitar lo que tú piensas tener. Hermanos, esto es serio. Esto es grave. Nuestra vida tiene que resplandecer. Debería de ser evidente que tú eres un seguidor de Jesucristo. Ahí donde tú vayas, en tu escuela, joven, debería ser evidente que tú eres cristiano. En tu trabajo, hermano, todo el mundo debería de saber que tú eres cristiano. Todo el mundo debería de ver la manera en que tú interactúas con otros, las prioridades que tú tienes, las conversaciones que tú tienes y que en todo contexto, donde tú vayas, es evidente que tú estás dando fruto. Debería ser evidente en tu hogar que tú estás dando fruto, porque a veces todo eso sirve como una fachada. Pero las personas más cercanas a nosotros deberían ser las que más pueden dar testimonio que nuestra vida da fruto. Que resplandecemos, que realmente somos discípulos de Jesucristo. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Tu vida tiene que dar un fruto que es imposible de no ver. Todo el mundo lo tiene que ver. Y te pregunto, ¿qué vida estás viviendo? ¿Qué tipo de fruto estás dando? Pudiera ser una pregunta que nos hacemos. Bueno, a ver, hermano, pero dime qué tipo de fruto tengo que dar. Bueno, Lucas nos lo ha estado explicando. Déjame hacerte un repaso de ciertas cosas que ya hemos visto, pero úsalas como un examen. ¿Okay? Úsalas como un examen de tu vida. ¿Okay? En las últimas semanas hemos escuchado a Jesucristo decir que sus discípulos auténticos son pobres en espíritu. Son personas que tienen hambre y sed de la justicia del reino de Dios, no de esta tierra. Los discípulos auténticos se gozan cuando son rechazados y desechados por causa del Hijo del Hombre. Los discípulos auténticos de Jesús aman a sus enemigos y hacen bien a los que los aborrecen y bendicen a los que los maldicen. Y cuando alguien los golpea en la mejilla, ponen la otra mejilla. Viven conforme a la regla de oro.
Hacen a los demás lo que ellos quieren que les hagan a ellos. Sacan la viga de su propio ojo antes de querer sacar la paja del ojo de su hermano. Son personas que le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero luego ellos salen y hacen lo que Él dice, construyen su casa sobre la roca. Son personas como el centurión romano que tienen una fe inusual, que destaca. Son aquellos que no tienen tropiezo en Jesús, como Juan el Bautista en ese momento de su duda. Son como la mujer del pasaje anterior que se reconocen profundamente pecadores y que han corrido a Cristo, han llegado a Él y han recibido perdón, un perdón maravilloso, grande, enorme, eterno, infinito. Y porque han recibido esa clase de perdón, entonces aman a Jesucristo con todo su corazón. Son como esas mujeres que siguen a Jesucristo abandonando todo y sirven a Jesucristo con sus recursos económicos. Son como estas personas que crecen y dan fruto. ¿Qué tipo de fruto? Abundante, al 100%. Esa clase de fruto dan. Ese es el auténtico discípulo de Jesús. ¿Cómo te fue en el examen? Ahora, ninguno de nosotros lo va a cumplir perfectamente, pero estas son las cosas que deben de estar creciendo en nuestra vida cada vez más. Esta clase de seguimiento de Jesús. Este es el discípulo auténtico de Jesucristo. Y sabes, hermano, la mayoría de nosotros decimos, ay, hermano, eso es difícil, eso es casi imposible. Y es verdad. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos diluido el cristianismo. Lo hemos convertido en algo fácil. Lo hemos convertido en un estilo de vida, lo hemos convertido en algo como, bueno, es que si eres amable y eres moral, entonces eres un buen cristiano. No, el cristianismo es mucho más radical que eso. El cristianismo es una transformación tan grande, tan profunda, que transforma todas tus relaciones, todas tus acciones y que da un fruto que todo el mundo ve. Todo el mundo observa. Si fuiste al grupo pequeño esta semana, estudiaste las palabras de Pedro, que un extranjero y peregrino, el auténtico discípulo es extranjero y peregrino y no anda en los deseos carnales que batallan contra su alma. Que incluso se somete alegremente a autoridades deficientes. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. Ese es el fruto de la vida del cristiano. Y escuchamos eso y decimos, ay hermano, eso es imposible, y tienes razón, eso es imposible. Pero para eso vino Cristo. Cristo vino a la tierra, vivió esa vida que acabamos de describir, la vivió perfectamente. Murió, fue a la cruz, resucitó al tercer día. Para que ahora nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en Él, recibamos un corazón nuevo, que sí puede comprender, ojos que sí pueden ver, oídos que sí pueden escuchar. Y ahora, regenerados con esa naturaleza nueva, podamos dar esta clase de fruto. Este es el fruto del auténtico discípulo de Jesús. ¿Tu vida está dando esta clase de fruto? Y la respuesta no es decir, ay, le voy a echar más ganas ahora. No, la respuesta es ir a Cristo, encontrar en Él la gracia para vivir así. El pasaje cierra con 2 o 3 versículos que nos van a enseñar la misma lección. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud.
y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Imagínate, Jesús ha estado viajando probablemente por varias semanas, quizás por algunos meses, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. No ha visto a su familia. Quizás ahora está cerca de Capernaum y entonces María y sus hermanos vienen para tener un encuentro con Jesucristo. No pueden llegar, le mandan a alguien que diga, oye, aquí está tu mamá. Aquí están tus hermanos. ¿Y qué haríamos nosotros, verdad? Si no hemos visto a nuestra mamá por varias semanas y llega a algún lugar y nos dicen, tu mamá está afuera. Bueno, lo primero que haríamos sería pues dejar todo y correr con mamá, porque mamá es mucha mamá, ¿verdad? Pero Jesucristo utiliza esa situación para dar una respuesta, para ayudarnos a entender quién realmente le pertenece a Él. Versículo 21, Él entonces respondiendo dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, este ha sido el énfasis por capítulos. Oye y hace. Oye y hace. Lo pudiéramos decir de la siguiente forma. El discípulo auténtico de Jesús oye y obedece. El discípulo auténtico de Jesús oye y obedece. Si tú oyes y no obedeces, no eres discípulo auténtico de Jesús. Esa es la realidad. Ahora, Jesucristo aquí no está deshaciendo los lazos familiares. De hecho, en la cruz misma, Jesucristo va a tomar tiempo para asegurarse que su madre está bien cuidada. Pero ¿sabes lo que Jesucristo está diciendo? Jesucristo está diciendo que seguirle a Él es radical. Más adelante en Lucas, ¿sabes lo que Jesús va a decir? Que si tú amas a tu padre y a tu madre, no puedes ser su discípulo. Tienes que aborrecer a padre y a madre. Tienes que aborrecer a tu esposa. Algunos dicen, no, esa ya la cumplo. No en ese sentido. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que en comparación con tu amor por Cristo, todos los demás amores no son nada. Tú amas a Cristo más que todas las cosas. Eso es radical, sí, es radical. Ese es el llamado que nos da Jesucristo al discipulado. Esto es el discipulado en la Biblia. Es tan radical que ha transformado cada aspecto de nuestro ser. No solamente la superficie, sino lo más profundo, las raíces de nuestro corazón. Para el inconverso esto es imposible. Eso es imposible porque todavía es esclavo del pecado. Por eso él no puede dar esta clase de fruto, aunque le guste la predicación. Por eso diluye el cristianismo para que sea una serie de actividades. Mira, yo voy a la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. Mira, yo soy amable. Mira, yo soy una persona moral. No. Eso no es el cristianismo. Eso es ser buena persona. Eso el inconverso sí lo puede hacer. Pero esta clase de fruto es algo que solo Jesucristo puede producir en la vida de sus seguidores. Y el verdadero y auténtico seguidor de Jesucristo, esta es la forma que vive. Esta es la forma que vive. Entonces lo que vamos a entender es que si somos discípulos auténticos de Jesús, nuestras vidas van a dar evidencias resplandecientes. Nuestra vida va a dar evidencias resplandecientes en nuestros hechos. En nuestros hechos. Tu vida va a ser esa luz. Esa luz. Esa luz que todo el mundo ve. Esa luz que no puede ser ocultada. Ahí está la evidencia. Es inequívoca. Es ineludible. Cuando las personas te ven, tu vida es radiante, es luminosa. Las personas se sorprenden.
por tu obediencia radical a Jesucristo. Dicen, eso es increíble. Pero tristemente, muchos de nosotros nos hemos conformado con un cristianismo superficial, donde si hacemos lo mínimo indispensable, pensamos que es suficiente. Y ese no es el discípulo auténtico de Jesús. Nosotros pensamos, voy a la iglesia. De hecho, me gusta la predicación. Yo voy al grupo pequeño y yo hago mi estudio, no como los filisteos incircuncisos de mi grupo pequeño que no lo hacen. Yo sí lo hago. Está bien. Pero ¿qué tal tu vida? ¿Qué tal tu fruto? ¿Das realmente fruto? El fruto no nos salva, pero el fruto es evidencia de que hay una salvación genuina, auténtica. Y si no hay esa clase de fruto, entonces no eres seguidor de Jesucristo, no eres parte de su familia, no eres de su madre y de sus hermanos. No lo eres. Y no mires entonces a tu asistencia a la iglesia, incluso tu membresía a la iglesia. No, evalúa el fruto de tu vida. Tenemos que dar esta clase de evidencias de amor por Dios porque nos ha perdonado mucho, de amor por otros, incluyendo amor por las personas que pudiéramos odiar, que deberíamos de odiar. No, pero los amamos. Oramos por ellos, los bendecimos. La humildad profunda de saber que mi ojo tiene una viga, siempre mi ojo tiene una viga. Y que voy a mirar la viga en mi propio ojo antes de mirar la paja en el ojo de los demás. Hay otras evidencias en el Nuevo Testamento también. El discípulo auténtico como Pedro, ¿verdad? No anda en los deseos carnales que batallan contra su alma. Es una persona que se ha despojado del viejo hombre, que está siendo renovado en su mente y que se está revistiendo del nuevo hombre. Es un hombre que ha dejado al lado la amargura, las palabras malas. Es una persona que es benigna y bondadosa. Es una persona perdonadora. El auténtico discípulo de Jesucristo es un esposo que ama a su esposa y la guía espiritualmente. Es una esposa que ama a su esposo y respeta a su esposo y se somete a su esposo. El auténtico discípulo de Jesucristo son padres que crían a sus hijos en instrucción y amonestación del Señor. El auténtico discípulo de Jesucristo son hijos que honran y obedecen a sus padres. Esos son auténticos discípulos de Jesucristo. Niños, jóvenes que están aquí, escúchenme un momento. Porque este sermón tiene una aplicación muy, muy grande para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han crecido en una casa cristiana, en un hogar cristiano. Ustedes han estado en la iglesia prácticamente toda su vida. Entonces es muy, muy fácil que ustedes piensen que son seguidores de Jesucristo. Muy fácil. ¿Solo por qué? Porque eres tu familia, porque vas a la iglesia, porque así te han enseñado. No. El auténtico discípulo de Jesucristo sigue a Cristo, sirve a Cristo, su vida rinde fruto real de santidad, de amor a Dios, de amor a otros. Entonces yo te pregunto, niño que estás aquí, ¿tú eres un discípulo auténtico de Jesús? ¿Tu vida está dando esta clase de fruto? Así debe de ser. Pero así tiene que ser para nosotros también, hermanos. Tenemos que dar esta clase de fruto. De hecho, hermanos, una de las cosas hermosas en la iglesia es que nosotros aquí podemos estimularnos al amor y a las buenas obras, a esta clase de fruto. Entonces, cuando vemos un hermano que está cayendo, que está tropezando, que no está dando este fruto, podemos acercarnos con él y decir, hermano, estoy preocupado por ti, quiero ayudarte con esto, no para juzgarlo, sino para ayudarlo.
Y si alguien se acerca contigo, tú deberías de recibir eso con gozo. Gracias, hermano. Es verdad, yo necesito esta clase de ayuda. ¿Por qué? Porque así viven los discípulos auténticos de Jesús. Eso es lo que nos caracteriza. Pero la realidad es que aquí, en un país como México, un país occidental con libertad religiosa, en una ciudad como Monterrey, donde hay mucho cristianismo y donde es relativamente aceptado ser seguidor de Jesús, es muy fácil. Es muy fácil que nosotros seamos discípulos falsos de Jesús. Damos la apariencia, en la superficie, vamos a la iglesia, pero nuestra vida no ha dado fruto. No está dando esta clase de fruto radical. Y hermano, mi deseo el día de hoy no es asustarlos. La Biblia sí nos habla de que podemos tener la seguridad, la confianza de saber que somos hijos de Dios. Pero el peso de este pasaje, hermanos, está sobre la necesidad de saber, de poder identificar si somos realmente discípulos de Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar, evaluar el día de hoy. Nos tenemos que examinar para saber, ¿somos realmente discípulos de Jesucristo? Y entonces tenemos que hacernos ciertas preguntas para reflexionar. Tenemos que preguntarnos, primeramente, si dejaremos que Dios nos abra los oídos para realmente escuchar. ¿Por qué? Porque es muy probable que la mayoría de nosotros, nada más al llegar a este tema, nos taponemos los oídos. ¿Cómo nos taponamos los oídos? De esta forma. No. Yo sí soy salvo. Esto es para otro. No. Pídele a Dios que abra tus oídos para escuchar. Mira cómo oyes, dice Jesús. Mira la viga de tu propio ojo. Mira donde tú estás luchando, donde tú estás fallando. Examina tu vida. No digas, esto es para otro. Di, esto es para mí. Y si dices eso, probablemente es una señal de que eres un discípulo auténtico de Jesús. Segunda pregunta. Tu vida da evidencias resplandecientes de ser un discípulo auténtico de Jesús. Ya hemos mencionado diferentes formas. Tu amor por Dios, tu amor por otros, el perdón que otorgas, la regla de oro, la humildad profunda. Estas cosas te caracterizan. Estos son los frutos. Estos son los frutos. Y entonces, hermano, amigo, miembro de la iglesia, conocido, ¿tu fe en Jesús es teórica o se demuestra en los hechos? Se demuestra en el fruto. Si es solo teórico, no eres discípulo auténtico de Jesús. Si no se ven tus hechos, no eres discípulo auténtico de Jesús. Entonces, hermano, yo te pido que tú evalúes tu vida, que tú digas, Dios, dame ojos para ver, dame oídos para oír, corazón para comprender tu palabra. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no empiezas a evaluar tu corazón delante de Dios?